Bueno, vamos hoy con la tercera enseñanza que me pidieron sobre Santo Domingo y vamos a comenzar recordando el perfil de Santo Domingo tal como lo dibuja el beato Jordán de Sajonia, su primer sucesor, el primer sucesor de él, el beato Jordán de Sajonia, que entró en la orden al año, ya era provincial, y al año y medio y al poco tiempo ya era general, sucesor de Santo Domingo. Probablemente no hubo ninguna persona que conociera tan a fondo el fondo de Santo Domingo. Y este es el dibujo que él hace de la personalidad, del ¿Se oye mal? A ver, ¿cómo se oye ahora? ¿Bien? Digo que este es el dibujo que el beato Jordán, el sucesor primero de Santo Domingo, hace de él, de su fondo, de su carácter especialmente humano, evangélico y apostólico. Dice: su ecuanimidad era inalterable, a no ser cuando se turbaba por la compasión o la misericordia hacia los prójimos. Y como el corazón alegre alegra el semblante, la alegría y la benignidad de su rostro transparentaban la placidez y el equilibrio del hombre interior. Y como la alegría brillase siempre en su cara, fiel testimonio de su buena conciencia, la luz de su semblante se proyectaba sobre toda la tierra. Con ella se atraía fácilmente el afecto de todos. Cuantos le miraban quedaban prendados. Donde quiera que se hallaba, siempre tenía palabras de edificación y abundaba en ejemplos con los cuales se inclinaban los ánimos de los oyentes al amor de Jesucristo. En todas partes sus palabras y sus obras revelaban al varón evangélico. Durante el día, nadie más cercano y afable que él en su trato con los frailes y con todos los compañeros. Y de noche, nadie tan asiduo a las vigilias y a la oración. Dedicaba el día a los prójimos y la noche a Dios. Era costumbre muy arraigada en él la de pernoctar en la iglesia. Pasaba las noches en oración. Todos los hombres y mujeres cabían en la inmensa caridad de su corazón, y amándolos a todos, de todos era amado. Consideraba un deber suyo alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran. Y llevado de su piedad, se dedicaba al cuidado de los pobres y desgraciados. Otra cosa le hacía también amabilísimo a todos, que procediendo siempre por la vía de la sencillez, ni en sus palabras ni en sus obras se observaba el menor vestigio de ficción o de doblez. Verdadero amigo de la pobreza, usaba siempre vestidos viles. Y termina el beato Jordán: imitemos pues, en la medida de nuestras fuerzas, las huellas de Domingo. Después de esto, poco hay que decir. Diría Fray Luis de Granada que esto es
un cuadro, un dibujo con palabras. Esto es dibujar con palabras el alma de una persona, ¿no? Bien, hermanas y hermanos, hoy nos toca hablar del varón apostólico. Recuerden, la primera enseñanza fue sobre Santo Domingo, un varón profundamente humano como Chus, al que todos ustedes conocían bien, ¿no? Profundamente humano. La segunda fue sobre Domingo, varón evangélico, como probablemente son la mayor parte de ustedes. Y la enseñanza de hoy va a ser sobre Domingo, varón apostólico, vocación a la que estamos llamados todos los miembros de la familia dominicana. La Iglesia llama a San Francisco de Asís varón seráfico, angélico, por la maravilla de hombre que era este, ¿no? Y la Iglesia llama a Santo Domingo varón apostólico. En la fiesta de San Francisco, los dominicos solemos ir a celebrar la fiesta con los franciscanos, y la Eucaristía y después una buena comida. Y antes de la comida, antes de la bendición, cantamos un cántico que comienza así, en latín, ¿no? Pero vamos, en castellano es: el seráfico Padre Francisco y el apostólico Padre Domingo nos enseñaron tu ley, oh Señor. Y cuando los franciscanos vienen a nuestra casa, entonces, por deferencia, empiezan al revés. El apostólico Padre Domingo y el seráfico Padre Francisco nos enseñaron tu ley, oh Señor, ¿no? Bueno, por eso, Domingo no fue un monje recluido en el monasterio, en el aislamiento y en la soledad. Fue un fraile predicador. Y esto probablemente fue una sorpresa para él mismo. Como suelen suceder las vocaciones en nuestra vida, suelen ser sorpresa si seguimos no la nuestra, sino la que Dios nos va poniendo, ¿no? Digo que fue una sorpresa probablemente para él porque Domingo tenía pensado ser simplemente canónigo de Osma, ¿no? Soy canónigo de Osma, para allá le llegó el obispo, él se estaba muy a gusto, y en Osma pues él era básicamente un hombre dedicado básicamente al enclaustramiento, a la soledad. Pero ya empezaba también a ser varón apostólico, porque tenía un ministerio apostólico, que era atender a las monjas de Gormaz. Gormaz es un pueblo que está cerca de Osma, ¿no? Había allí unas monjas que eran agustinas y él era el capellán. Entonces básicamente estaba recluido en el monasterio, en la catedral, ¿no? como canónigo que era, dedicado sobre todo a la oración, a la celebración de la liturgia, pero tenía ese ministerio apostólico. Bueno, no sé si saben que esas monjas, cuando se enteraron que Santo Domingo había fundado una orden, se cambiaron. Y son las actuales de Caleruega. En el 1963, el rey de Castilla les regaló un monasterio en Caleruega, dejaron el carisma agustiniano y se convirtieron en las dominicas de Caleruega. Todo un símbolo, ¿no?, del impacto que este hombre iba dejando en su ministerio apostólico. El hecho de que, habiendo sido capellán de las agustinas de San Esteban de Gormaz, cuando se enteran que ha fundado una orden nueva, se cambian, ¿no? A las agustinas no les gusta mucho que se recuerde esto, pero a las monjas de Caleruega les hace muchísima gracia. Bien, digo que su vocación apostólica probablemente fue una sorpresa para él, como son todas las vocaciones que nos vienen de Dios y que no nos las creamos nosotros mismos, ¿eh? Porque un buen día, pues el rey de Castilla también organizó una peregrinación, más que una peregrinación era una especie de caravana para buscar novia a su hijo,
Y en la caravana iban el obispo Diego de Osma, y como este hombre tenía mucha confianza con Santo Domingo, se lo llevó consigo. El viaje era un viaje diplomático, a buscar novia para el hijo del rey, ¿no? Pero se convirtió en un signo de los tiempos que efectivamente le fue sacando a Santo Domingo del canónigo de Osma y le llevó a ser el varón apostólico del que vamos a hablar un poco esta noche, ¿no? Hasta ahí tuvieron que atravesar el sur de Francia y hasta ahí llegó la vocación de canónigo de Santo Domingo, porque la experiencia que tuvo en el sur de Francia le cambió completamente el alma, la inspiración, todo, ¿no? La primera noche, creo que fue más o menos en Toulouse, cerca de Toulouse, Santo Domingo en la posada donde se quedó, entró en contacto con el posadero. El posadero era cátaro. Cátaro significaba entonces, pues bueno, un hereje de estos que defienden el dualismo, el alma buena, el cuerpo malo, esto que le gustaba tampoco a Chus, ¿no? A Chus le gustaban las cátaras, pero no el catarismo. Sí, no el catarismo, porque si alguien hay y hubo que no pensaba que el cuerpo humano fuera malo, era Chus, ¿no? ¿No? Bueno, pues la primera noche entabló un diálogo con el posadero en Toulouse, que era cátaro, hereje, y por supuesto todo el debate fue sobre tema religioso. Todo el tema. Parece ser que fue un diálogo que se prolongó hasta la mañana, como el de Jesús con Nicodemo, ¿no? Como el diálogo de Jesús con Nicodemo. Y esto cambió completamente, es decir, la vocación a partir de este domingo, desde este momento ya, Domingo ya no tenía otra inspiración, ni otra aspiración, ni otro interés que predicar el Evangelio para corregir aquel terrible error que dice el beato Jordán, tanto daño hacía a las almas. Al día siguiente, el mesonero le ayudó a subirse al caballo, probablemente iban, ¿no? Y en aquel tiempo ayudar a subir uno al caballo, es decir, ¿no? A hacer de estribo, era declararle, usted es mi señor. Era la forma, ¿no?, en que en aquel momento se reconocía el señorío de una persona. Ayudar a hacer de estribo. Entonces, al día siguiente, en la mañana, el mesonero ayudó a Santo Domingo, parece ser, a subir al caballo. Usted es mi señor, pero claro, ahí la palabra mi señor ya no es un tema feudal, es un tema evangélico, es un tema apostólico, es un tema espiritual. Usted me ha mostrado el camino. Gracias, ¿no? Bueno, este es el punto de partida de todo el carácter apostólico de Domingo. A partir de ahí siguen la peregrinación, siguen hasta las Marcas, probablemente hasta Escandinavia, por ahí, y van descubriendo no solamente a los herejes, a los cátaros del sur de Francia, sino van descubriendo también a los paganos. Los paganos no son mala gente, los paganos simplemente son personas que no han oído hablar de Dios, que no tienen ninguna noción de Jesucristo, del misterio de la redención. Y esto para Domingo pues es bueno, un hombre evangélico, como dijimos el otro día, cuando escucha esto, cuando contempla esto, cuando ve esto, que hay personas que se están perdiendo, ¿no?, el conocimiento del misterio de Jesucristo, no puede menos de reaccionar. Y reaccionaron él y el obispo Diego. Yo no sé quién arrastró a quién, no me atrevo aquí a decir demasiado porque no se puede poner a los obispos detrás de los presbíteros, ¿no? Pero no sé quién arrastró a quién, pero lo cierto es que se arrastraron mutuamente y al terminar su peregrinación, en vez de regresar a Osma, a Castilla, se fueron directamente a Roma. Se fueron al Vaticano, al Vaticano no,
En aquel tiempo no había Vaticano. En aquel tiempo se iban a San Juan de Letrán, que era donde en aquel tiempo funcionaba la curia, ¿no? Se fueron a pedir permiso al Papa para quedarse en el sur de Francia y no volver a la diócesis, que nombrara otro obispo. Y los dos se quedaban en el sur de Francia porque habían quedado impactados por la necesidad de la predicación del Evangelio en el mundo cátaro o albigense. Cuando oigan hablar de albigenses eran los herejes de Albi, que era la zona de Albi, ¿no? Pero eran los mismos cátaros. Se les llama albigenses por ser de Albi y cátaros por la herejía, ¿no? Entonces el Papa les dio permiso, sí, para quedarse por allá y se quedan predicando en el sur de Francia. Pero el obispo, pues yo creo que le entró un poco cargo de conciencia y tenía que venir de vez en cuando a Osma para administrar la diócesis. Total, que vino y murió. Murió en un viaje y se quedó, dice el beato Jordán, se quedó Domingo solo en la predicación. Esto es muy importante, porque quedarse solo en cualquier experiencia de la vida es terrible, ¿no? ¿Sí o no? Quedarse solo en cualquier experiencia de la vida es terrible, pero quedarse solo en la predicación también es terrible, o más terrible todavía. De tal forma que Domingo podía verse, digamos, desanimado perfectamente. Sí, bueno, pues yo me regreso también, ¿qué hago yo aquí solo? Bueno, pues con mucha agudeza el beato Jordán dice esto. Llegó un momento en que Domingo quedó solo en la predicación y se mantuvo en la predicación. Este es el varón apostólico. Por eso les decía al principio que su vocación apostólica es una sorpresa incluso para él, porque cuando partió de Osma no estaba pensando en quedarse a predicar en el sur de Francia ni en ningún sitio. Pensaba regresar a la catedral, ¿no? Como canónigo y nada más. Esta es la historia esta es la semilla nuestra. Esta es la semilla de Santo Domingo, la semilla apostólica, pero es la semilla del carisma dominicano. Así como suena. Sorpresa para él, ojalá sea también sorpresa para nosotros, porque a nivel espiritual la sorpresa es muy importante. Y a nivel espiritual la sorpresa es como salir de uno mismo, de tus propios proyectos y estar abierto a lo que venga, ¿no? Tuvo la suerte, pero por decirlo de alguna forma, porque es más que suerte, tuvo la suerte de que se le unieron pronto, poco a poco, otras personas. O sea, se quedó solo en la predicación y estuvo solo en la predicación varios años. Pero pronto comenzaron a unírsele algunos hermanos arrastrados por su ejemplo evangélico y también por su ideal apostólico. Pedro y Tomás en Tolosa, que eran hermanos de sangre, se fueron con él y le regalaron la casa. Y ahí comenzó la historia. Estos hermanos se van detrás de Domingo y le regalaron la casa. Pero antes, quiero que esto lo anoten bien en el alma, antes de eso, Diego y Domingo habían fundado Prulla. Lo primero que fundó Domingo no fue a los dominicos de Toulouse. Esto sucedió en el 1216. En el año 1206 habían fundado Prulla. Esta era una de las grandes especialidades de Chus. Si ustedes leen a Chus se vuelve loco hablando de la fundación de Prulla, ¿no? Prulla es toda una profecía para la vida dominicana. Yo creo que muchos frailes no lo han entendido, porque les parece que Prulla fue una fundación en clausura de monjas, no sé. No. Fue una auténtica profecía que nos viene a decir lo siguiente: no hay predicación sin dimensión contemplativa. Este es el asunto. No hay predicación auténtica sin dimensión contemplativa. Y esto es lo que quiere decir Prulla,
Esto es lo que quiere decir que domingo, adelante. Esto es lo que quiere decir que Diego y Domingo comenzarán fundando un monasterio de clausura para poner las bases de cualquier predicación digna de mérito. Y las bases son la oración, la dimensión contemplativa del misterio de Dios, ¿no? Que es lo que hay que anunciar, el misterio de Jesucristo. Bien, también la vocación apostólica de Domingo había nacido al contacto con la humanidad doliente. Para mí este es otro de los aspectos fundamentales del carisma dominicano. Es decir, yo no voy a predicar simplemente porque he hecho una acumulación de ideas muy religiosas y quiero transmitirlas. Eso lo hacen los profesores de teología. No, yo quiero predicar porque he descubierto en el misterio de Jesucristo una luz tan enorme, para mí ha sido tan importante y sobre todo una experiencia tan gratificante que a mí me gustaría que todo el mundo la conociera. Entonces, este contacto con la humanidad doliente en Santo Domingo no fue solamente la humanidad doliente físicamente, sino sobre todo la humanidad doliente anímicamente. Ya él llamaba dolor anímico la herejía, el error, el desconocimiento del crucificado. Este fue el punto de partida de él. Domingo escucha el clamor del pueblo, comenzando por escuchar a este posadero, ¿no? Intentando probablemente al principio convencer a Domingo de que se emitiera cátaro en el debate, ¿no? Y quiere dar respuesta a nivel humano, porque era un hombre profundamente humano, pero sobre todo a nivel de predicación. Y fíjense lo que dice. Esto después fue toda su vocación y fue toda tu vida. Una de las cosas, saben que la canonización de Santo Domingo es la primera que se hace con juicio. Con juicio quiere decir buscando testigos y buscando gente que testificara sobre su santidad. Hasta Santo Domingo todas las canonizaciones habían sido por iniciativa del Papa o por aclamación popular, ¿no? Porque la gente canonizaba a una persona que había sido tan buena que menos que, ¿no? Entonces, la primera canonización que tuvo lugar mediante juicio, ¿no? Con testigos, fue la de Santo Domingo. Y yo les aconsejo, si alguna vez tienen la oportunidad de leer los testimonios de los testigos de la canonización, sobre todo los testigos de Bolonia. Es impresionante. Son muchos los testimonios positivos que hacen de él, pero a mí el que más me impresionó de todos, los que me impresiona de todos, es el siguiente, que lo repiten muchos, casi todos los testigos lo repiten, con lo cual quiere decir que había un consenso grande de que esto es lo más propio de este hombre, esto es lo más propio de este hombre. Yo he recogido solamente una versión, pero casi todos los testigos, ¿no? Los testigos son básicamente frailes que han convivido con Santo Domingo, que le conocen bien y son también personas que le han escuchado predicando, ¿no? Bueno, pues he recogido aquí una formulación. Dice él, se afanaba con todas sus fuerzas para conquistar almas para Cristo y sentía en su corazón una emulación casi increíble por la salvación de las almas. En mi opinión, este es el testimonio más clarividente sobre la personalidad de Santo Domingo. Lo leo de nuevo. Lo repiten casi todos, y además casi con las mismas palabras, casi todos los testigos, sobre todo los de Bolonia. Él se afanaba con todas sus fuerzas para conquistar almas para Cristo y sentía en su corazón una emulación casi increíble por la salvación de las almas. ¿Quién siente hoy este celo por la salvación de las almas? ¿Quién se angustia por la salvación de las almas o por la perdición? ¿Quién? Yo me pregunto muchas veces, ¿qué experiencia sería esa de el celo enorme e increíble por la salvación de las almas? El que tenía Santa Catalina,
que tenía Santa Catalina estaba dispuesta a condenarse ella misma por salvar a los condenados. Eso es celo no para la salvación. Este es el fondo. Este es el fondo del carisma dominicano. Sobre la base de Prulla, de la oración, de la dimensión contemplativa, de la experiencia de Dios. Pero después, sobre esa base, un celo enorme, increíble por la salvación de las almas. El lenguaje es típico medieval, porque a Santo Domingo no le interesaba solamente la salvación del alma, sino también la del cuerpo. Alguna vez incluso brindó con las monjas porque había tenido un gran éxito, porque había entrado un pez gordo en la orden, en Santa Sabina, y lo celebró con las monjas de San Sisto con un vaso de vino. Otro gesto muy de Chus, ¿no? Pues a Chus le gustaba brindar. El lenguaje digo que es típico medieval por esto del celo por la salvación de las almas, porque el celo por la salvación integral del ser humano, aquí, allá, el cuerpo, el alma, todo. Pues Santo Domingo era humano, profundamente humano, y eso significa en el fondo ser realista, profundamente realista. Humano significa eso también. Hay alguna mística que no contempla mucho ni el cuerpo, ni... Yo tengo mis dudas sobre esa mística. Pero vamos, lo que sí sé definitivamente es que no es la mística dominicana. No sé, eso sí lo sé. De eso estoy convencido. En medio de todas estas experiencias personales de él, qué fuerte le debió sonar a Domingo la primera misión cristiana, ¿no? Teniendo esta experiencia de los herejes equivocados con sus errores, los paganos sin conocer el misterio enorme de Jesucristo, qué fuerte le debió sonar esto, ¿no?, a él. Y probablemente esto le recordó aquello de: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a todas las criaturas, ¿no? ¿Recuerdan el Evangelio de Mateo? Ya no se trata de una mera compasión humana, sino que Domingo está respondiendo al mandato de Jesús. Porque también puede suceder esto, ¿no? Domingo era profundamente humano, pero si hubiera sido solo profundamente humano, probablemente no estaríamos aquí. Además de humano, profundamente evangélico y profundamente apostólico. Por eso digo que ya no se trata solamente de tener compasión humana, pobre gente, esta pobrecita, no. Domingo está respondiendo al mandato de Jesús. O sea, no es que yo tenga compasión, es que Jesús me pide a mí obligatoriamente, ¿no?, dedicarme a predicar el Evangelio. Son cosas distintas. Hay personas, por ejemplo, muy emotivas, muy sentimentales, en las cuales se compadecen de todo, y esa es una virtud humana enorme, inmensa, ¿no? Pero si a eso añades es que es el Señor el que me lo pide, ¿verdad? Es un salto cualitativo. Ahí la compasión se convierte en vocación y en misión, ¿no? Es verdad también que hay que creer en la providencia, ¿no? Hay que creer en la providencia. Yo ahora, siempre que despido a alguien por algún tiempo largo, siempre añado Dios mediante, recordándome de mi abuelo, ¿no?, y de mis padres y de la gente de mi pueblo y de los ancianos del lugar, ¿no?, que siempre añadían eso, Dios mediante. Y Dios mediante no era como dijo una vez un muchacho allá en Venezuela, dice: yo no sabía que Dios tenía apellido. Digo, que no es el apellido, no. Dios mediante para mi abuelo significaba: estamos en las manos de Dios, lo que Dios quiera, quién sabe, ¿no? Bien, entonces hay que creer en la providencia, y la providencia ya había insinuado en demasiadas visiones que Domingo tendría que ser un predicador, un apóstol, un faro de luz
¿no? Un faro de luz. La predicación no es más que eso, transmitir un poco el faro de luz que nos ha llegado gracias a la fe y al Evangelio, ¿no? Por ejemplo, ya su madre había tenido el famoso sueño, ¿no?, del cachorro con la tea encendida incendiando el mundo, y probablemente, bueno, ahí discuten un poco los cronistas, ¿no? Probablemente no se sabe si la mamá o fue la madrina la que tuvo la visión de la estrella esa que se pinta a Santo Domingo, ¿no? Es decir, otro tema de luz, la antorcha, el tema de la estrella, y él mismo, entre sus visiones, una de las más importantes que tiene él es la visión de Pedro y Pablo, los dos grandes apóstoles, ¿no?, entregándole uno el báculo, señal de pastoreo, y el otro un libro, y diciéndole: ve y predica. La confirmación de su vocación apostólica: ve y predica. Y al mismo tiempo tiene otra visión también en la cual el Papa está sosteniendo la catedral de Letrán que se venía abajo. Bueno, eso merecía otra meditación, pero eso sí, no cualquier predicación. Hasta aquí no sé si queda claro cuáles fueron las fuentes de su vocación apostólica y cómo se fue desarrollando, pero quizás lo más importante para la familia dominicana, para ustedes y para mí, es esto. Eso sí, no cualquier predicación, porque una cosa es la charlatanería y otra cosa es el anuncio, la predicación del Evangelio. Y aquí es donde la familia dominicana tenemos una especialísima responsabilidad. Yo siempre digo así, en familia lo digo, no en público. Predica todo el mundo, pero los dominicos y las dominicas, la familia dominicana, tendríamos la obligación de ser los mejores predicadores, no los mejores oradores sagrados, no, los mejores predicadores, que es cosa distinta. Cosa tan distinta que en el siglo XIII, ya en tiempo de Santo Domingo, un dominico escribió un libro sobre la instrucción de los predicadores, ¿no? El quinto maestro general de la orden, que se llamaba, adelante, el quinto maestro general de la orden, que se llamaba Humberto de Romanis, se ve que era un hombre con mucha psicología, que conocía muy bien a los frailes, y entonces escribió un libro sobre la instrucción, la formación de los predicadores. Y una de las cosas que dice este hombre es, en un momento determinado, dice: no es lo mismo predicar que echar sermones. Anoten, porque yo creo que eso es lo que obliga a revisar seriamente nuestra vocación dominicana. Dice él: no es lo mismo predicar que echar sermones. Y añade: un sermón lo puede echar cualquiera. Y añado yo ya: un sermón lo puede echar uno pues aprendiéndose un sermón de San Agustín. Se aprende de memoria un sermón de San Agustín y lo reproduce. Un sermón lo puede echar una persona muy inteligente, muy formada, que conoce bien la historia de la Iglesia, conoce bien la doctrina cristiana, ¿no?, y puede reproducir un sermón. Pero añade el beato Humberto: un sermón lo puede echar cualquiera, pero predicar solamente puede hacerlo un creyente. Esto es lo interesante. Un sermón lo puede echar un pagano, alguien sin fe, pero predicar solamente un creyente. No es lo mismo tampoco predicar que dar trigo. Esto lo saben todos los campesinos de mi pueblo, todos saben esto. No han estudiado ninguna teología, pero todos saben esto, que no es lo mismo, es más fácil predicar que dar trigo, ¿no?
lo he oído desde mi infancia. Esto, traducido a la espiritualidad dominicana, significa decir, no vale la pena predicar sin el testimonio de vida evangélica. Entonces, Santo Domingo esto se lo tomó muy en serio. El boato, la riqueza, el lujo, habían desacreditado a la Iglesia porque, solamente les doy un detalle. No, el Concilio IV de Letrán, 1215, prohíbe a los obispos ir a predicar con una comitiva mayor de 30 mulas. 30 mulas entonces eran 30 Audis, o 30... Así que fíjense el boato, la exhibición, el lujo que tendría lugar y por lo tanto el descrédito. Aquí está la clave probablemente del éxito de los cátaros, que efectivamente iban a predicar en pobreza y obediencia, y el descrédito de la predicación de los obispos. Yo espero que no se escandalice a nadie, porque no es lo más escandaloso que llevaran 30 mulas. Lo más escandaloso es, dice también el mismo concilio, dice, la predicación hoy está un poco abandonada porque hay obispos que no predican por su edad. Bueno, bien. Hay algunos que no predican por enfermedad. Bueno, bien. Hay algunos que no predican porque están ocupados con la administración de la diócesis. Bueno, no tan bien, pero todavía... Pero añade lo siguiente. Hay obispos que no predican porque no conocen la doctrina cristiana. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Concilio IV de Letrán, 1215. Digo esto porque esto permite entender la intuición de Santo Domingo, cuando dijo, aquí lo que se necesita es la predicación del Evangelio, para lo cual se requiere la dimensión contemplativa de Prulla y el estudio, conocer la doctrina cristiana, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que para apreciar nuestro carisma es importante conocer los orígenes. ¿Por qué comenzó esta historia? ¿Por qué comenzó esta historia? Y saber que la santidad de Santo Domingo no consiste solamente en la dimensión orante, que es normalmente cuando hablamos de un santo siempre le ponemos rezando. No. La santidad de Santo Domingo desemboca en la predicación. Comienza orando y contemplando, pero desemboca en la predicación. De hecho, hay un momento en que la crisis de la predicación es tan grande que los obispos y los abades que habían ido mandados por el Papa para predicar se desaniman y convocan una especie de asamblea, de reunión, para hacer una evaluación. Y como estaban por allí de paso, Diego y Domingo les invitaron. Y Diego y Domingo, sobre todo Diego, parece ser que estuvo escuchando pacientemente todo el día la evaluación y por qué no tenemos éxito, por qué no nos sigue, por qué no sé cuánto, porque los cátaros están conquistando más fieles, ¿no? Y dice el beato Jordán lo siguiente: al final a Diego le pidieron su opinión y estas fueron sus palabras, estas dichas a obispos y abades dice, no es este, hermanos, a mi juicio, no es este el camino. Creo imposible que vuelvan a la fe con las palabras estos hombres que se apoyan más bien en los ejemplos. Este es un diagnóstico serio, ¿no? Hablando por qué estaba fracasando la predicación de obispos y de abades. No es así. A mi juicio, no es este el camino. Creo imposible que vuelvan a la fe con las palabras estos hombres que se apoyan más bien en los ejemplos. Hoy, precisamente, el Evangelio de hoy, la Eucaristía de hoy,
habla un poco de eso. Jesús le tiene que decir a los judíos, si no me creen a mí, por lo menos crean a mis obras. Es el Evangelio de hoy. Es esto mismo, ¿no? Ver a los herejes, mirad a los herejes, está diciendo, miren a los cátaros, ved a los herejes que, simulando ejemplos de pobreza y austeridad evangélica, seducen a la gente, se llevan a la gente. Hay un detalle muy bonito en la vida de Santo Domingo, lo cuenta también Jordán en su crónica, y es que precisamente los cátaros seducían a la gente por su austeridad, por su pobreza, por su vida discreta, ¿no? Y solían incluso caminar descalzos. Caminar descalzos. No sé si han visto alguna vez esa pintura de Fray Angélico, en que Santo Domingo va con unos zapatos colgados del bastón, ¿no? No sé si lo han visto. O sea, es un cuadro de Santo Domingo en el cual Santo Domingo va con el bastón y los zapatos colgados y va caminando en pies. Esto evoca efectivamente esta imagen de la austeridad y de la pobreza. Y dice el beato Jordán un detalle muy curioso, dice, cuando llegaba a una ciudad se ponía los zapatos para que no le consideraran un predicador cátaro. Con lo cual, o sea, tomaba la distancia suficiente, pero también el ejemplo suficiente. Ved a los herejes que, simulando ejemplo de pobreza y austeridad, seducen a las almas. Con un espectáculo, así termina Diego de Osma, que, bueno, hay que decir que Diego de Osma habla en nombre de los dos. Dice, con un espectáculo contrario edificaréis poco, destruiréis mucho y no conseguiréis nada. No se puede decir más en menos palabras, ¿no? Con una falta de ejemplo evangélico, de vida evangélica, no se puede decir más. Edificaréis poco, destruiréis mucho y no conseguiréis nada. Y aquí es donde pronunció una frase que se ha hecho famosa, sacar un clavo con otro clavo. Esto es, yo lo he visto a mi padre, que era ebanista y carpintero y madreñero, ¿no? Muchas veces le vi trabajando la madera y sacar un clavo con otro clavo. Es decir, pongan vida evangélica donde hay vida no evangélica, para sacar. Y por esto explica la importancia que tiene en la vida de Santo Domingo, ya no solamente la dimensión orante, con la profecía de Toulouse, de Prulla, no solamente la importancia del estudio para estar informados y no decir tonterías, ¿no? O sea, sino también el ejemplo. Dimensión contemplativa, estudio y vida evangélica. Son las bases de la predicación nuestra. Bueno, pues esto es lo que quería decir, añadiendo lo siguiente, que esto desemboca en el fundador, ¿no? El varón humano, profundamente evangélico y apostólico, desemboca en el predicador. Se empezaron a unir algunos compañeros. Tomás y Pedro Seila le regalaron una casa, empezaron allí. El obispo de Tolosa, que entendía un poco de la imagen del proyecto de Santo Domingo, enseguida les aceptó como predicadores de la diócesis. Después les ayudó a solicitar el permiso para la Iglesia Universal, ¿no? Y poco a poco pues esto se convirtió en una familia amplia. Ya el resto de la historia pues se lo estudian ustedes. Pero el varón evangélico se convierte en varón apostólico. Y el varón apostólico probablemente también, para sorpresa de él, se convierte en fundador. Digo para sorpresa de él porque en principio Santo Domingo no tenía ninguna idea de fundar una orden. Como la mayor parte, voy a decir una imprudencia, ¿no? Como la mayor parte de los fundadores serios. Los fundadores serios no se proponen fundar y buscan gente para fundar, sino que no les queda más remedio porque la gente les sigue.
se les une. Los fundadores no tan serios, y hoy existen, se lo puedo asegurar, son esos que se proponen fundar y entonces tienen que andar buscando clientes. Que sí, se lo digo yo, que existen hoy. ¿Verdad que sí, Ángel? Bueno, pues esta es la diferencia entre un fundador, digamos, que aparece como sorpresa en él, que la gente se le siga, se le una y que no le queda más remedio que, bueno, organizar un poco el grupo. Es muy distinto de conseguirse 8 o 10 personas que te siguen y ya convertirte en fundador. Hay vocaciones que solamente son válidas si vienen de Dios. Si vienen de uno mismo, no. El varón evangélico se convirtió en varón apostólico y terminó siendo fundador de la orden de predicadores, que somos nosotros. Probablemente, digo yo aquí, no entraba en los planes de Domingo fundar una orden, ni mucho menos. Quizás fue solo una providencial casualidad y una obediencia de él a lo que fue descubriendo. A Domingo se le unieron algunos compañeros en el ministerio de la predicación. Y así, sin proponérselo, yo insisto mucho en esto, para saber que tenemos un fundador auténtico, no de los inauténticos, auténtico. Y así, sin proponérselo, se pusieron las bases de la nueva fundación, de la familia dominicana. De tal forma fue seria la fundación que Domingo murió pronto. Domingo desapareció muy pronto. La fundación de la orden de los frailes tiene lugar en el 1216 y Domingo muere en el 1221. 5 años, 6 apenas, ¿no? Pero ya, esto hay que tenerlo en cuenta, cuando falta Domingo, ya la predicación seguirá adelante. Esta es la buena fundación, ¿no? La que ya no depende del fundador, sino del carisma. La que ya no depende del fundador. Y en 5 años, 5 años y medio, Domingo desaparece. Pero ya la predicación no hay quien la pare, ¿no? Es decir, la llevarán adelante los miembros de la orden, miembros de la gran familia dominicana, es decir, Prulla, las monjas, Toulouse, los frailes, después todas las congregaciones de hermanas apostólicas, luego laicos y laicas, luego movimiento juvenil dominicano, es decir, toda la familia dominicana, ¿no? Primero fueron las monjas, después los frailes, luego una constelación, porque ¿saben cuántas congregaciones de dominicas apostólicas hay? No, yo tampoco lo sé, por eso lo pregunto. Bueno, sí, hace poco he leído unas 150 y tantas. Pero vamos, o sea, hay algunas fundadoras discutibles, se lo aseguro. La mayor parte no. Están las hermanas del Rosario, las Anunciatas, las nuestras de Don Ramón de la Cruz, no las de la... Hay congregaciones de dominicas muy serias, ¿no? Pero 150 y tantas, yo me pregunto si el Espíritu Santo tiene carismas para tantas congregaciones. Yo siempre he pensado en mi reflexión sobre las fundaciones, siempre he pensado que el Espíritu Santo sí tiene carisma para las grandes familias, no después para cada pequeño grupito. Yo creo que el Espíritu Santo tiene carisma para la familia benedictina. Llámense clarisas, llámense, ¿no?, para la familia benedictina. El Espíritu Santo tiene carisma para la enorme familia franciscana, que son muchas congregaciones, para la enorme familia dominicana, que también son muchas congregaciones. Pero después para cada pequeño grupito dice, organícense ustedes. ¿No? Bien, esto es. Este es
casi una garantía de decir, como la resurrección nos dice que Jesús no estaba equivocado, que Dios le ha dado la razón, la historia dominicana dice, Domingo no estaba equivocado, Dios le ha dado la razón también, ¿no? Todos ellos, todos los miembros y ellas de la familia dominicana conforman la orden de predicadores, la familia dominicana, y no tienen otra razón de ser que continuar el ministerio de la predicación. El ministerio de la predicación que no consiste solamente en echar sermones y en decir homilías, que consiste en enseñanzas, consiste ese fraile que escribió la instrucción de los predicadores, dice otra cosa, debía ser un fraile muy inteligente, con mucha psicología, dice otra cosa muy interesante en su libro sobre la instrucción de los predicadores. Dice, ¿de cuándo hay que predicar? Y hace un inventario de cuándo hay que predicar, en las celebraciones, en la misa, en fiestas importantes, ¿no? Dice, y añade lo siguiente, dice, y hay que predicar fuera de la predicación. Tiene esta frase, hay que predicar fuera de la predicación. Yo la primera vez que me encontré con esta frase también me sorprendí, ¿qué querrá decir este señor? ¿No? Y entonces sigues leyendo y te das cuenta, él dice, predicar fuera de la predicación significa anunciar el Evangelio, la experiencia cristiana, compartir la fe en las conversaciones distendidas, informales, en una terraza, ¿no? En una sobremesa. Y añade lo siguiente, dice, y si cabe, sí, dice, y si cabe, esta predicación es mucho más eficaz porque, dice, cuando predicas a muchos se pueden echar la culpa entre ellos. Esto va para el vecino, ¿no? Sí. Dice, pero cuando predicamos fuera de la predicación, en una conversación distendida, la predicación va directa al corazón del otro. Efectivamente, es como cuando el papá o la mamá a un hijo, a una hija le dice, tengo que hablar contigo seriamente. Eso es predicar fuera de la predicación. Y ahí sí que no puedes echar la culpa a nadie. Que te estoy hablando, a ti, ¿no? ¿Ustedes nunca han escuchado estas frases? Pues eso significa predicar fuera de la predicación. Y yo me pregunto, porque he tenido muchas experiencias que no las voy a contar aquí, he tenido muchas experiencias de sorprenderme a mí mismo de la necesidad que tiene la mayor parte de la gente de hablar de esto. De esto quiero decir de la fe, de la experiencia de fe, de la experiencia religiosa. Digo, he tenido muchas experiencias que a mí me han dicho eso de que la gente rehuye la religión es mentira. Rehuye la religión vacía. Pero cuando hay una conversación un poquito a fondo con cualquier persona, creyente, no creyente, yo he escuchado bastantes veces decir, muchas gracias por esta conversión, ha sido muy interesante. Y no muy interesante en plan banal, frívolo. Digo esto porque, bueno, ustedes andan por la calle más que yo, ¿no? Y más que los frailes que andamos demasiado en torno al altar. Bueno, pues para quienes andan mucho por la calle esto es muy importante. Lo de predicar fuera de la predicación. Qué pena que tengamos tanta vergüenza. Yo el primero a veces, ¿no? De no atrevernos a entrar un poco al fondo. Solo les cuento una experiencia que fue con Chus. Íbamos los dos en el tren, camino de Palencia. Chus estaba recién convertido al carisma. Estaba recién convertido al carisma. Claro, entonces estaba con un entusiasmo absolutamente desbordante. Yo no estaba tan convertido, igual ni sigo tan convertido, ¿no? Pero iba hablando él, mejor dicho. Y no callaba, íbamos con todo el entusiasmo del recién converso. Yo le decía, Chus, habla más bajo, estás molestando a la gente, ¿no? Y llegados a Palencia nos bajamos, pero cuando nos bajamos, un muchacho que iba
sentado delante de nosotros, se volteó y dijo con toda la convicción del mundo, dice: muchas gracias, me ha hecho mucho bien la conversación que ustedes traían. Para mí fue una lección muy importante, porque después la comprendí cuando leí eso de predicar fuera de la predicación. Yo con todo el miedo a molestar a la gente, y resulta que aquel muchacho iba con todo el entusiasmo escuchando a Chus recién convertido, ¿no?, contando su experiencia de conversión. Esto es predicar fuera de la predicación. Esto puede acontecer en la parada del autobús, en el aeropuerto, en la consulta médica, en alguna clínica dental de esas tan numerosas que hay ahora por Madrid. Yo por toda parte veo clínica dental. Bueno, pues sí, Domingo ciertamente fue un hombre con otros dones que no vamos a comentar, pero dejó muy bien diseñada el proyecto de vida de predicadores. Lo dejó muy bien diseñado. El propósito último es colaborar a la salvación de la humanidad mediante el anuncio del Evangelio. No sabemos el servicio tan grande que significa, ¿no?, anunciar el Evangelio y transmitir un poco la experiencia de fe como fuente de sentido en la vida. Ya saben que hoy día la mayor parte de los suicidios tienen como razón fundamental la ausencia de sentido, no otras cosas. Anunciar el Evangelio como fuente de sentido y también como fuente de motivación, porque en la vida no solamente se necesita tener habilidades, sino tener ánimo y fuerza y motivación, ¿no? Que decía también mi abuelo, yo cito mucho a mi abuelo, que no sabía teología, pero era un hombre extraordinario, ¿no? Que vale más el que quiere que el que puede. Siempre decía eso. Sí. Que es preciso que la salvación se haga y en realidad ya en nuestra vida aquí, ahora, ¿no? Evangelio en mano. Una de las cosas bonitas de la predicación es que le alimenta a uno la propia espiritualidad. Yo cada vez que tengo que predicar es un bien para mí. Como decía el padre Damián, maestro de la orden, decía: no se puede estar toda la vida predicando la humildad sin crecer un poco en humildad, porque lo contrario es cinismo, y convertir la predicación en cinismo eso sí que es grave, ¿no? Por eso les aseguro que sí, la predicación a mí por lo menos me resulta enriquecedora. Aparte de que te anima, yo siempre estoy más animado cuando termino la enseñanza que cuando comienzo. Sí. O cuando en las clases de Alcobendas hay días que yo voy casi arrastrándome de falta de motivación hasta que comienzo. Esta es la importancia Para sustentar el ministerio de la predicación, Domingo propuso a sus seguidores y seguidoras sustentarlo sobre los siguientes pilares. Esto sí conviene meditarlo y asumirlo, ¿no? Los siguientes: la oración y la experiencia contemplativa. Prulla. El estudio constante de la verdad sagrada. Lo primero que hizo Santo Domingo fue mandar a los frailes a París, a Bolonia, ¿no?, a Madrid, que eran los lugares donde estaban haciendo la nueva cultura, para conocer al mundo. El aprecio de la verdad. Me permite casi una confesión, que no debía hacerla, pero la voy a hacer. Ayer me llevé una gran alegría, porque de los libros que he escrito, yo tengo el vicio de escribir, yo escribo, pero por vicio, ¿no? Pues ayer me llegó un poco la información de San Pablo. El que más han vendido ha sido Meditaciones sobre la verdad. Para mí ha sido una gran alegría como dominico. Quiere decir que esta humanidad está necesitada de eso, la veritas, la verdad.
Pues sí, sí. El año pasado han vendido unos 500 ejemplares. No son muchos, pero como me decía el de San Pablo, para una editorial religiosa, así pues, o sea, dimensión orante contemplativa, ¿no? Estudio constante de la verdad sagrada, aprecio a la verdad y luego testimonio de vida evangélica. Y ahí entran la humildad, la transparencia, la verdad, ¿no? Pero claro, hay una diferencia entre predicar en tono evangélico o predicar en tono académico. Hay una diferencia enorme, ¿verdad? Y se nota a veces escuchando los sermones. Yo algún domingo me voy a ir por las iglesias de Madrid a escuchar, a ver cómo se oye desde atrás. Y creo que hay una enorme diferencia cuando escuchas a un predicador evangélico no pentecostal, sino del evangelio, con vida evangélica, y cuando escuchas a un académico con un discurso excelente, pero sin alma, sin alma. Cuando murió, Domingo prometió a sus hermanos y hermanas que les sería más útil después de la muerte. Esta fue la promesa, que no lloraran porque os seré más útil después de la muerte. Esto consoló y animó a sus seguidores, y esta misma promesa es la que hoy mantiene viva su memoria entre las monjas, los hermanos, las hermanas, la familia dominicana. El mundo continúa escuchando su voz, dice Santa Catalina, muy bonito. Dice Santa Catalina de Siena: la voz de la predicación de domingo se escucha aún hoy y continuará escuchándose. Entonces, Santo Domingo unos 130 años después, ¿no? La nube de testigos que en la predicación dominicana hemos tenido nosotros, como dice la carta a los Hebreos, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, ¿no? Pues bien, está encabezada por personajes de ciencia y de virtud probada. Yo aquí he anotado Tomás de Aquino, Alberto Magno, Catalina de Siena, Fra Angelico, Savonarola, Écar, Pedro de Córdoba, Antonio Montesinos, Bartolomé de las Casas, Luis Beltrán, ¿no? Martín de Porres y todos ustedes. Bien, pues nada, que la herencia de Domingo se convierta en verdadero desafío para la familia dominicana hoy en otro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entónanos el Ospen Miran. El Ospen Miran es pues el cántico clásico de la familia dominicana en el que se recuerda que Santo Domingo dijo: os seré más provechoso después de la muerte, ¿no?